Algunos de estos hechos ya los he contado en otros videos. O sea, son recuerdos, es como es una cantidad de recuerdos. Uno se va acordando de instancias que en otro momento le pasaron. O sea, esto ocurría más o menos allá por el 15, el 18 de agosto de 1956 en Caracas, Venezuela. El general hacía más o menos una semana había llegado de Panamá y había ido provisoriamente a vivir a la casa de Martínez. Martínez era el hombre aquel que, claro, en las historias yo lo he venido contando, que él me mandara cuando yo lo fui a ver a Panamá, que me mandara para encontrarme con él en Caracas. Era su hombre en Venezuela. Ahí Martínez tenía un departamentito serían 50 metros cuadrados, no, un poquito más, 60 metros cuadrados, en la avenida Urdaneta, esquina Pelotas, en Caracas. Y ahí llegaron los primeros días del general con Isabelita. Entonces, Martínez con Isabelita salían a la mañana a hacer compras, a ver la posibilidad de rentar un departamento más amplio, en fin, todas esas cosas que normalmente se hace cuando uno llega a un lugar nuevo. Entonces, mientras Isabelita y Martínez, Martincho como decíamos, salían, en fin, a comprar algunos mueblecitos, algunas cosas para la nueva casa, yo me quedaba con el general durante toda la mañana y varios días fueron, como un par de semanas, no menos de unas, serían unos 8 días, no, en fin. Me quedaba en las mañanas a acompañarlo al general por si tenía alguna necesidad de algo, yo iba ahí y hacía los mandados o alguna cosa. Y entonces, era un departamentito de 50, 60 metros, era un dedal, o sea que estábamos ahí tete a tete, como quien dice. Y claro, charlábamos, él hablaba, yo escuchaba, porque yo estaba deslumbrado con Perón solo, imagínense. Era una cosa que quizás yo fui perdiendo la dimensión de la realidad, porque Perón tenía una particularidad virtud que lo hacía sentir a uno importante. O sea, uno cuando empezaba a conversar con él se olvidaba que era Perón. Y como era un hombre criollazo, tenía mucha afinidad conmigo. Y claro, eso me permitió a mí una cantidad de deslices, por decirlo así, o sea, en esa confianza que uno va adquiriendo de paisano, de preguntarle cosas absurdas, o sea, a veces le preguntaba cosas que él se ponía medio serio. Bueno, estas anécdotas que le voy a contar hoy tienen una relación directa con eso. Claro, por supuesto. Ahora me doy cuenta la maravillosa oportunidad que yo tuve y que no tuve esa inteligencia, esa habilidad de sacarle más jugo a esa oportunidad. O sea, era un muchacho de 25 años que había salido de un barrio de Lanús, entonces no tenía esa astucia, esa inteligencia de poder, frente a ese hombre tan importante que acababa de salir del gobierno de la Argentina, sacarle más jugo, o sea. Pero bueno, yo le cuento lo que yo viví. Entonces, esas charlas de anécdotas, de recuerdos, a veces él cocinando, preparando la comida, en fin, todas esas cositas normales en un cuchitril prácticamente. Y un día le dije, general, claro, yo tenía conciencia de mis limitaciones culturales, o sea, era un muchacho de barrio que sí había leído mucho, pero desordenadamente. Entonces me aproveché la oportunidad de decirle, general, ¿y qué libros usted me recomendaría a mí para leer? Y parece que le toqué la vértebra más sensible. Me acuerdo que se paró así, andaba caminando así, se paró así y me dijo, muy buena su pregunta, ¿eh? Como que le gustó mucho la pregunta. O sea, se le iluminaron los ojos. Entonces agarró y se atracó una silla así y se sentó así, a un metro y medio. Vea, hijo, me dijo, para leer hay que tener un método. Porque
si no usted se va a hacer un barullo enorme, dice, va a ser un barullo terrible. Dice, vea, yo le recomendaría que empiece a leer un poco de historia. Ay, yo entusiasmado, pero me estaba diciendo que, en fin, no lo puedo ni contar todavía. Y dice, vea, dice, hágase un método y empiece a leer un poco de historia. Dice, por ejemplo, los historiadores argentinos. Usted debe, pero tiene que tener cuidado, dice. Dice, no cualquiera, porque si no, dice, va a tener una formación equivocada, errónea. Dice, yo le aconsejaría que busque leer a Busanich, que busque leer a Saldía, en fin, a los autores que le van a decir la verdad. Porque dice, si usted se agarra para el lado de los Mitre, de los Levene, dice, se va a hacer una confusión y va a terminar no aprendiendo nada. Dice, entonces, con esos, con los Irasusta, en fin, me nombró un montón de autores revisionistas, autores buenos. Entonces yo me enganché con eso. Dice, pero después, dice, lo que yo le conviene, le recomendaría, dice, después que lee un poco historia argentina, que se incline por los griegos. Dice, y ahí yo le recomendaría que lea Plutarco, con calma, tranquilo, dice, porque Plutarco, dice, le va a dar un panorama general de la antigüedad. Dice, entonces, por ejemplo, Vidas paralelas de Plutarco es un libro que no debe dejar de leer, sobre todo como nosotros, dice, que andamos tan a la gitaneada por el mundo con este tema de la política. Dice, Plutarco, dice, lo va a poner a usted en contexto de muchas cosas muy importantes y va a conocer grandes personajes de la historia. Después dice, por supuesto, biografías, Alejandro Grande, Ciro, Don Pedro el Ruso, dice, en fin, y me nombró un montón de otros autores. Y, en fin, yo recuerdo en general el concepto que era. Dice, pero, dice, lo que usted, después de tener esto, dice, debe hacerse de un conocimiento sobre la historia universal. Y ahí dice, los que son muy buenos en esto son los ingleses. Los ingleses, dice, tienen mucha sabiduría para escribir la historia. Dice, son ellos. Y entonces ahí se mandaba sus chistecitos. Dice, ahí está Arnold Toynbee, que es un historiador que yo respeto mucho porque tiene una gran plataforma, un gran conocimiento y una gran base de la historiografía. Dice, si usted puede, claro, son libros pesados, ¿me entiende? Me dice, son libros pesados, hay que tener la cabeza fresca para poder. Yo lo leí en los cuarteles, dice, las guardias, y yo lo leí con mucho tiempo, por eso yo lo asimilé y lo volví a leer después. Fíjense qué cosa curiosa. En no más de media hora me dio un panorama cultural que han pasado, mire los años que han pasado y yo lo tengo grabado en la memoria. O sea, algunos autores que yo después leí, que me acordé de que él me mencionaba cuando lo leía en la biblioteca. Pero me habló de una base, porque si nosotros no conocemos la historia y todo lo que sucede a nuestro alrededor no podemos entender. Por eso a veces yo sugiero, cuando converso, cuando sugiero ideas, que si no conocemos la historia y vamos a actuar a los ponchazos, improvisados, porque me acuerdo de aquello que me dijo Perón. Por eso los nombres de Diego Luis Molinari, Ernesto Palacio, los hermanos Irasusta, en fin, los grandes historiadores del revisionismo argentino, que son los que sin compromiso nos han dejado el testimonio de las grandes verdades históricas. Me han acompañado siempre y he tenido la fortuna de que en cada vez que quiero averiguar algo tengo ese faro permanente que es el recuerdo de aquel día con el general. Y claro, la cantidad de libros que, sigo diciendo, desordenadamente he leído a lo largo de mi vida
y que me han dejado algún pequeño conocimiento sobre la historia, tiene una base fundamental en eso, sobre todo en las grandes biografías que he leído, porque el reflejo de la vida de los grandes hombres y las grandes mujeres siempre sí son un ejemplo para uno que está medio improvisado en todo momento. Por eso, hoy que se hace tan necesario los recursos para entender un montón de cosas, siempre es recomendable acudir a algún reflejo de la historia. No es que yo esté tratando de transmitirles nada que en particular signifique que yo soy el poseedor de ninguna enseñanza, sino yo les cuento la transformación que operó en aquel muchachito de pueblo, en aquel campesino que había llegado a Buenos Aires, que por esas azares de la vida se encontraba frente al hombre más importante de la historia argentina en la política, y que convivió en momentos que no tuvo la capacidad del valor y la importancia que tenía, pero que sí que algo ha rescatado. Y claro, esas cosas son vivencias que yo quería traérselas a ustedes, porque también forman parte de todo esto que estamos haciendo, que es encontrarnos a nosotros con todas nuestras vivencias y nuestros aprendizajes, y todo lo que nos faltará todavía por aprender y por entender, más que por aprender un montón de cosas que a veces no sabemos cómo son. Estas cosas que uno creía que se habían quedado prendidas en el tiempo, o sea, en el olvido, uno las rescata. O sea, el pueblo siempre las rescata y la pone ahí, en evidencia sobre la mesa. No sé si servirá mucho estos recuerdos, pero es el testimonio de la evolución de un pueblo, porque si yo he evolucionado un poco, quiere decir que todos tenemos la capacidad de evolucionar un poco. Si yo entendí muchas cosas después de conocer a Perón y las fui procesando durante 50 años, fíjense, todas estas cosas que modestamente les aporto todos los días son precisamente sobre la base de aquellos recuerdos, de aquellas cosas que yo oí, más que hablé. Yo oí mucho a Perón. Yo escuché muchas cosas, muchos conceptos, que después los fui desarrollando en mis pensamientos. Y que hoy, por ejemplo, les cuento a ustedes algunas vivencias y hago análisis de algunas cosas, no porque sea yo sumamente inteligente, sino por el hecho de que están incubadas en mi memoria, en mis recuerdos, y se reflotan naturalmente porque se aprendieron en un momento de lucha. Fíjense, por eso cuando yo hablo de lucha, tiene una importancia extraordinaria. Quizás si yo hubiera tenido la naturaleza de encontrarme con un Perón en otras circunstancias, yo no hubiera aprendido nada de él. O sea, cuando uno realiza una tarea sin la lucha, o sea, sin el desafío de la adversidad, generalmente no le saca el jugo del valor que tiene y representa. Por eso, cuando nosotros ahora cuando iniciemos la próxima etapa, tenemos que tener presente todas estas cosas que no son extraordinarias, sino que son perlitas de andanzas de nuestro pueblo, de nosotros los de abajo, no los que estuvieron allá con el título que vienen a mostrártelo, sino nosotros los de abajo, cómo tuvimos que en la evolución ir aprendiendo, como dicen los mexicanos, mientras descanso hago adobes. Y eso nos ha ocurrido a los argentinos, al pueblo argentino. Pero el argentino ha ido adquiriendo una cantidad de conocimientos y sabidurías que les sirven ahora para estas emergencias. Estas son emergencias, y con el conocimiento y la sabiduría y la esperanza de que podemos llevar a mejorarlo y a borrar esta etapa negra y amarga, eso es lo que a nosotros nos permite y nos posibilita seguir la marcha. Ahí estamos todos los días.
Y hoy fue con el recuerdo de uno de los grandes. Grande en serio, ¿eh?